Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a adentrarnos en algo realmente fascinante. Fijaos, las ciudades en las que vivimos son literalmente como organismos vivos gigantescos. A simple vista, claro, solo solemos percibir calles, edificios, parques, pero todo este inmenso tinglado se levanta sobre un lienzo físico que es increíblemente complejo. Para entender de verdad cómo late una urbe moderna, tenemos que rascar un poco, mirar bajo el asfalto y descubrir todos esos sistemas invisibles e interconectados que la mantienen con vida. Como bien apuntan las fuentes que hemos revisado, hay una regla de oro aquí. La arquitectura y el urbanismo jamás, pero jamás ocurren en un vacío. Ningún proyecto empieza realmente en una hoja en blanco. Pensemos que cada estructura, cada calle y cada tubería que se pone tiene que interactuar sí o sí con un entorno que ya estaba ahí, con su propia historia, su forma y, unas reglas naturales que son inquebrantables. Y esto nos lleva a la que es, sin duda, la gran pregunta filosófica y técnica, la más importante antes de poner un solo ladrillo. ¿Qué nos está diciendo el terreno? O sea, antes de llegar e imponer una enorme cuadrícula de hormigón y acero, hay que pararse a escuchar a la tierra. ¿Hacia dónde corre el agua de forma natural? ¿Qué forma exacta tiene la roca ahí debajo? Porque si ignoramos este mensaje, os aseguro que cualquier sistema que intentemos construir estará prácticamente condenado al fracaso. Así que, para entender todo este rompecabezas, nuestro análisis de hoy va a seguir esta hoja de ruta. Primero veremos el lenguaje del terreno, luego pasaremos al ciclo del agua urbana, la red eléctrica como energía vital, el sistema de telecomunicaciones y terminaremos viendo cómo leemos exactamente este entorno. Arrancamos entonces con el primer punto, el lenguaje del terreno, descifrando el lienzo. Hablemos de topografía. No es solo coger un aparato y medir distancias. ¿Qué va? Es, para entendernos, el carnet de identidad de un lugar. Esta ciencia nos da los datos objetivos y absolutamente cruciales del terreno. Nos chiva dónde están exactamente las pendientes, cuáles son los límites físicos y por dónde va a escurrir el agua. Vamos, que es la materia prima indispensable con la que se tiene que empezar a moldear cualquier proyecto urbano. Pasamos al punto número 2, el ciclo del agua urbana, lo que vendría a ser el gran sistema circulatorio de nuestra ciudad. Empecemos por la red hidráulica, que es la responsable de traernos el agua potable. Imaginemos que es un viaje lineal continuo. Todo arranca con la captación, ya sea en ríos o en pozos profundos. De ahí, el agua pasa por un tratamiento súper riguroso en las plantas potabilizadoras. Luego, gracias a enormes estaciones de bombeo, viaja por toda una red subterránea inmensa hasta llegar a la distribución domiciliaria, es decir, a los grifos de casa. Y, por supuesto, una vez que la usamos, pasa directamente al desagüe. Pero ojo, porque una vez que el agua toca el suelo, la ciudad tiene que dividir el trabajo para no colapsar. Por un lado tenemos la red pluvial. Esta se encarga exclusivamente del agua de lluvia, atrapándola con rejillas y llevándola rapidísimo por colectores y canales para evitar inundaciones que podrían ser catastróficas. Por otro lado, la red sanitaria tiene un trabajo, bastante más delicado. Se encarga de evacuar todas nuestras aguas residuales por otras tuberías, hacia estaciones de bombeo y plantas de tratamiento, purificándolas antes de devolverlas al medio ambiente para evitar contaminar. Son dos sistemas paralelos, sí, pero con misiones totalmente distintas. Vamos a por la tercera parte, la red eléctrica, la energía vital que alimenta la metrópolis. El viaje que hace la electricidad es una auténtica barbaridad de la ingeniería. Básicamente, la energía se genera en las plantas y de ahí sale a recorrer distancias gigantescas a través de líneas de altísima tensión, en lo que llamamos la red de transmisión. Una vez que se acerca a las ciudades, llega a las subestaciones, donde se baja el voltaje para entrar en la fase de distribución. Y así es como fluye, de forma súper constante y segura, hasta llegar a los interruptores de nuestros hogares y fábricas. Fijémonos un momento en los componentes físicos, porque esto no funciona con magia. Estamos hablando de una infraestructura monumental. Tenemos desde torres inmensas y subestaciones hasta transformadores colgados, registros subterráneos escondidos bajo las aceras que pisamos a diario, nodos de interconexión y millones de luminarias públicas. Es alucinante pensar que toda esta gigantesca red tiene que planificarse al milímetro sobre los caprichos y relieves del terreno para asegurar que la luz no se apague nunca. Y saltamos al punto 4, las telecomunicaciones, el verdadero sistema nervioso y la red de información. Fijaos, cada vez que enviamos un simple mensaje desde el móvil, ese paquetito de datos hace un recorrido físico completamente real. No se queda flotando en la nube. Ya sea viajando por ondas invisibles en el aire o rebotando a la velocidad de la luz por cables de fibra óptica que están enterrados justo al lado de las tuberías del agua, esta red de telecomunicaciones es la que guía toda la información, la voz, los datos y el vídeo, desde el emisor hasta su destino con una precisión absolutamente milimétrica. Mantener este sistema nervioso a pleno rendimiento exige un hardware impresionante. Engloba de todo:
Desde los terminales que llevamos en el bolsillo, los cables y antenas que sirven como medios de transmisión, hasta los gigantescos servidores que hacen de nodos de conmutación. Y todo este trajín está regulado por protocolos súper estrictos como el TCP/IP o el LT, de la mano de los proveedores de servicio. A día de hoy, un edificio solo se considera verdaderamente funcional si respira dentro de esta red. Llegamos a la última sección, la 5. Leyendo el entorno urbano. Las herramientas para el diálogo. Claro, para integrar todas estas redes masivas hay que mapear el suelo, y ahí la tecnología ha sido una revolución total. Instituciones como el INEGI en México nos dan herramientas brutales como el continuo de elevaciones, con resoluciones de 15 metros, genial para evitar vacíos en grandes territorios. Pero sinceramente, la verdadera magia ocurre con el LiDAR. Esta tecnología láser es una pasada, penetra digitalmente la vegetación y literalmente borra los árboles de la pantalla para dejarnos ver la superficie desnuda de la Tierra con una precisión casi quirúrgica. Y si necesitamos ir al detalle fino en un sitio concreto, pues tiramos de drones y GNSS para sacar coordenadas exactas. El mensaje que nos dejan todas las fuentes es unánime y rotundo. Tratar estos datos topográficos como nuestro combustible creativo principal nos salva de muchísimas catástrofes. Ignorar la forma natural del terreno es un error garrafal. No solo dispara los presupuestos por las nubes, sino que es la receta perfecta para sufrir inundaciones o colapsos estructurales. En cambio, cuando el diseño dialoga y respeta la tierra, conseguimos infraestructuras racionales, mucho más eficientes y 100% sostenibles. Para ir cerrando este análisis, volvamos al origen. La próxima vez que vayamos caminando y veamos un edificio enorme, una torre eléctrica o una simple rejilla del alcantarillado, recordemos que nada de eso está ahí por accidente. Forman parte de un ecosistema interconectado, pensado y adaptado al milímetro a un lienzo geográfico único. Así que antes de imaginar siquiera cómo transformar un espacio, la pregunta eterna siempre tendrá que ser ¿qué está diciendo el terreno? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la anatomía de nuestras ciudades. Hasta la próxima.